Versículos 1 al 11, ya lo leímos. Pero quiero que observen un momentito, miren ahí en sus Biblias, por favor. Espero que tengan todos una Biblia, como se dice, en físico, porque hay algo que les quiero mostrar. Quiero que miren el contexto anterior al relato de la entrada triunfal en Jerusalén. El pasaje anterior nos habla de Jesús sana a 2 ciegos, tengan presente eso. Y el relato más anterior habla de una petición que Santiago y Juan, 2 de sus discípulos, le hicieron a Jesús. Cuando dijeron ellos que cuando Él estuviera sentado en el reino que Él iba a establecer como rey, uno estuviera a su derecha y el otro a su izquierda. Y observen también, después del relato de la entrada triunfal, allí dice Jesús purifica el templo. Dice que Jesús entró en el templo de Dios. Y quiero llamar su atención a ese texto esta mañana, el versículo 12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces tengan presente todo ese panorama para que nos enfoquemos a la luz de eso en lo que nos dice el pasaje 1 hasta el 11 que ya leímos al comienzo. Mateo nos narra aquí en estos versículos lo que pudiéramos llamar la primera procesión de Ramos. La primera procesión de Ramos. Porque eso es lo que fue, una procesión de Ramos. Y una procesión que no terminó muy bien. Yo no sé cómo terminarán las procesiones de Ramos de hoy para muchas personas, pero esta no terminó para nada bien. Sin embargo, eso vamos a verlo más luego, sin embargo, esta procesión estaba encaminada a mostrar un mensaje, a dar un mensaje contundente al pueblo de Israel. Y es una procesión en la que Jesús, aclamado por la gente, entra montado en un asno, en un burro, más específicamente en la cría de un asna. Jesús entra como rey y Jesús acepta que la gente lo proclame como rey y Jesús se muestra como rey. El pueblo de Israel siempre tuvo problemas para aceptar a Dios como rey. La mejor época del pueblo de Israel fue durante el tiempo de Josué, cuando conquistaron la tierra de Canaán. Fue la época de oro de Israel, porque Dios era el rey. De veras era. Por eso Israel en esa época fue un estado teocrático. Pero después de que murió Josué y toda la generación de Josué, el pueblo de Israel se sumió en la anarquía y la degradación más inimaginable. Después vino Samuel, el primer profeta de Israel, y durante el tiempo del profeta Samuel, todo marchó aparentemente encaminado a recuperar ese reinado de Dios. Pero mentira. Cuando Samuel ya estaba en las postrimerías de su ministerio profético, los líderes de Israel le dijeron: nosotros queremos un rey, pero que no sea Dios. Y ellos le pidieron a Samuel que les nombrara un rey. Y Samuel sintió pesar y consultó con Dios. Y Dios le dijo: está bien, nómbrales el rey, porque no es a ti al que están desechando, es a mí.
Así que desde entonces Israel desechó a Dios como rey. Y todo el tiempo, desde Samuel, todo el tiempo profético, hasta la venida de Jesús, hasta el tiempo del ministerio de Jesús, el pueblo de Israel seguía desechando a Dios como rey. Y en algún momento, cuando Jesús continuó planteándoles la posibilidad de volver a ese reinado de Dios bajo el señorío de Él, ellos dijeron: no queremos que tú reines sobre nosotros. El Israel de hoy, tanto tiempo después de que Israel en el año 1948 recuperó su condición de Estado, de nación, sigue siendo un Israel que continúa desechando a Dios como rey. Pero esa no es exactamente la idea de mi tema esta mañana. Solo quería hacer referencia a eso para que podamos comprender el contexto dentro del cual Jesús se presentó como rey ante el pueblo de Israel en este tiempo, y cómo Jesús continúa todavía hoy tocando a las puertas para ser aceptado como rey. Toda la narrativa de la entrada triunfal de Jesús se le llama triunfal porque es el título que tiene, pero toda esa narrativa de la entrada de Jesús en Jerusalén aparece en los 4 evangelios, en todos los 4 evangelios. Pero cada narración está dentro de un contexto literario diferente. Y eso pues no alcanzaríamos de ninguna manera, ni es la idea meternos a analizar todo eso. Pero Mateo por su parte presenta a Jesús como un rey diferente. Un rey diferente, y quiero ir subrayando eso. Jesús es un rey diferente, porque Jesús es un rey que se aparta de la expectativa que tenían de él, tanto sus propios discípulos como las multitudes. Jesús es el rey que, más que conceder o avalar posiciones políticas o sistemas políticos injustos o corruptos, tal y como lo pensaban sus discípulos Santiago y Juan: cuando tú establezcas tu reino, siéntanos a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda, a la derecha y a mi hermano a la izquierda. Ellos seguían pensando en la misma figura de reino que habían estado considerando y del cual habían sido partícipes en el momento actual. Jesús es el rey que no está dispuesto a conceder o avalar ese tipo de sistemas. Jesús es el rey que se interesa en la necesidad humana. Jesús es el rey que se interesa en el problema del corazón humano, de su corazón, de mi corazón, de su necesidad, de mi necesidad. Y su encuentro con los ciegos de Jericó son ejemplos de eso. Jesús se interesa más por el que, movido por su crisis o por su necesidad, le llama angustiosamente desde lo más profundo de su ser para que lo restablezca, lo sane, lo salve, lo perdone, lo restaure. Jesús se interesa más por los que le llaman en su necesidad que por las multitudes movidas por el interés político, material o por la curiosidad. La entrada de Jesús en Jerusalén, de la manera como lo hizo, según nos narra Mateo, y ser aclamado por la multitud como el Hijo de David. Los judíos tenían muy claro que los reyes debían proceder del linaje o de la descendencia de David. Ellos lo aclamaron como el Hijo de David, lo aclamaron como el que viene en el nombre del Señor. Pero aunque esto no formaba parte del mensaje profético, ellos lo llamaron el Rey de Israel. El Rey de Israel era lo que sonaba en aquella procesión, en aquella multitud que batía ramos y seguía a Jesús.
en el burrito y lo llamaban el rey de Israel. Y eso escandalizó a las autoridades religiosas de su tiempo. Los escandalizó tanto porque ellos estaban viendo en eso un atentado contra el establecimiento político encabezado por Herodes y bajo el dominio del emperador romano. Fue algo trascendental en el ministerio de Jesús, esa entrada en la forma como lo hizo allí a Jerusalén. Mateo aclara que todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. Y las palabras que Mateo refiere aquí del profeta pertenecen a Malaquías, que había dicho que todo eso habría de cumplirse y que todo eso habría de hacerse realidad cuando el Mesías se hiciera presente en medio del pueblo de Israel. Decía la profecía: decida la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y téngase presente también que esto estaba sucediendo en los comienzos de la Pascua judía. Era domingo, era el primer día de la semana, era el día en que se estaban comenzando a llevar a cabo los ritos de la Pascua en el templo. La gente se estaba disponiendo para guardar la Pascua durante toda la semana y esperar hasta el día viernes para, en familia, en los hogares, sentarse y celebrar una cena especial y comer el cordero de Pascua. Era el comienzo de la Pascua judía. Algo muy semejante a lo que es hoy en día para muchas personas la Semana Santa. En un día como este, el primer día de la semana, los judíos se preparaban para celebrar su fiesta de la Pascua. Y en ese día Jesús entró de una manera inusitada, incomprensible para muchos, como rey, montando un pequeño animal de carga. Y los discípulos de Jesús se entusiasmaron tanto de ver que Jesús al fin se estaba mostrando públicamente como rey, se estaba declarando rey. Y fueron y tomaron sus mantos y los tendieron sobre el asna y sobre el borrico y subieron a Jesús encima de esos mantos. Ellos dijeron: este es el momento en el que comienza y está a punto de ser dado el grito de independencia de Israel. Y la multitud se entusiasmó. La multitud tendió sus ropas a lo largo del camino y cortaron ramas de los árboles y comenzaron a ir detrás de Jesús, aclamándolo como rey. Pero la pregunta que tenemos que hacernos aquí es que en medio de todo eso, ¿qué significa el mensaje que Jesús estaba tratando de dar al pueblo de Israel? ¿Qué significaba ese mensaje? Y tal vez debiéramos preguntarnos también debieran preguntarnos si la gente estaba captando ese mensaje. Y quizás debiéramos preguntarnos aún si hoy, tantos siglos después, todavía la gente capta el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué significaba ese mensaje de Jesús al entrar como rey en la ciudad de Jerusalén? Las cosas que nos refiere Mateo son muy importantes para ayudarnos a encontrar una respuesta a esta pregunta. Por una parte, el mensaje que Jesús comunicaba era un mensaje de sanidad. Era un mensaje de sanidad. Los versículos 3 al 5, donde Mateo cita la profecía de Malaquías, nos dice que lo que él había anunciado era: decida la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
Ustedes se preguntarán, pero ¿qué hay de sanidad en ese versículo? Déjenme decirles. Porque un aspecto que no se puede desvincular de este acontecimiento, de la entrada de Jesús en Jerusalén, es el que Mateo subraya más adelante. Por eso les dije que miraran y consideraran el contexto alrededor de la narrativa de la entrada de Jesús en Jerusalén. Porque dice que Jesús entró en el templo de Dios, dice el versículo 12. Jesús entró en el templo de Dios. Y tal parece que la procesión estaba encaminada a culminar en el templo. A Jesús no le interesaba ir o llegar ni al palacio de Herodes, ni tampoco a la Torre Antonia donde residía el gobernador romano. A Jesús no le interesaba nada de eso. Estaba encaminado a llegar al templo. Al fin y al cabo, eso era lo que hacían los reyes en el Antiguo Testamento. Hacían un desfile hasta el templo donde eran ungidos por el sacerdote y luego eran presentados en público y aclamados por la multitud. El templo representa religión, el templo representa creencias, el templo representa tradiciones, el templo representa ritos y quizás muchas cosas más. Pero lo que Jesús encontró allí no fue precisamente al sumo sacerdote dispuesto a darle la bienvenida y a recibirlo y a ungirlo como rey. ¿Por qué no estaba el sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote era precisamente el dueño del negocio religioso, del mercado religioso que funcionaba en el templo. Lo que Jesús encontró fue algo que nadie esperaría encontrar en el templo de Dios. El templo había sido convertido en un mercado. Se vendía y se compraba. Había mesas para cambio de moneda y venta de objetos rituales para celebrar la fiesta religiosa de la Pascua. Y Mateo da a entender, al referirnos lo que Jesús hizo al entrar en el templo, es que ese lugar se había convertido en un lugar lleno de codicia, de abuso, de explotación y de lucro personal. Piense usted, en un mercado nadie aclama a Jesús. En un mercado usted solamente escucha a tanto el plátano, a tanto la yuca, a tanto la papa. En un mercado usted escucha simplemente voces altisonantes que anuncian cada quien su producto y su precio, pero usted nunca puede estar seguro qué tan justo está siendo el precio que le piden y qué es lo que hay en el corazón del que trata de vender. Eso es lo que Jesús encontró en el templo. El templo era el corazón de la nación de Israel. Todo lo que había en el templo era un síntoma de cómo estaba la sociedad. El sacerdocio estaba mal, porque el corazón estaba mal. El gobierno estaba mal, porque el corazón estaba mal. La economía estaba mal, porque el corazón estaba mal. La convivencia social estaba mal, porque el corazón estaba mal. La religión estaba mal, porque el corazón estaba mal. Cuando el corazón está mal, toda la sociedad estará mal. El hogar estará mal. Las relaciones de pareja estarán mal. Las relaciones con los hijos estarán mal. El templo refleja lo que es el corazón humano. Allí hay astucia y manipulación de unos. Vendamos esto a tanto, vendamos esto a este precio, vendamos esto más costoso, 3 o 4 veces más costoso de lo que vale en realidad, porque al fin de cuentas esta gente está tan entusiasmada con su fe, tan absorbida en su fe, que no les importará pagar lo que sea para poder cumplir con su rito. Pero también
estaba lleno de ingenuidad e indolencia de otros, que pensaban que con ofrecer la paloma de mejor precio, la paloma de más caridad, de más calidad, la paloma más elegante, con eso estarían satisfaciendo la justicia de Dios. En el templo habrá lo que haya en el corazón de los que van al templo. Y lo que Jesús encontró allí fue el reflejo de lo que había en el corazón de aquella sociedad. Jesús no vino a luchar contra un sistema jerárquico, sacerdotal, político y perverso. Jesús no vino a luchar contra un sistema militar dominante y establecido. No, Jesús vino a luchar por el corazón humano. La lucha de Dios desde los tiempos de Josué fue por ganar el corazón humano y establecer en él su reino. Y Jesús vino a luchar por el corazón humano porque Jesús sabía que todavía había esperanza. Jesús vino para luchar por el corazón humano, para rescatarlo de las garras del pecado y de las tinieblas, para rescatarlos de la injusticia y del abuso, para rescatarlos del dolor y del sufrimiento. Cuando Jesús entró en Jerusalén, Jesús estaba aproximando a un pueblo que sufría, a un pueblo que estaba siendo explotado, a un pueblo que estaba siendo dominado y que estaba siendo en alguna forma tratado de una manera supremamente cruel por quienes los dominaban. Por un pueblo que económicamente estaba en la miseria, por un pueblo que espiritualmente estaba totalmente descuidado, abandonado por la religión y por los líderes religiosos. Jesús estaba aproximándose a un pueblo que sufría. Uno se pregunta, ¿qué tanto tendrá aún que hacer Jesús para ganar el corazón humano y poder sanarlo? Lo que Jesús quería era sanar el corazón del pueblo de Israel. Y lo que Jesús quiere aún hacer hoy día es sanar el corazón de toda nación humana, de toda nación en el mundo, de toda persona en el mundo. Jesús hizo todo lo posible, hasta lo indecible, para encontrar acceso al corazón de aquella generación. Y yo pienso que los pasos de Jesús buscan terminar en el centro de nuestro corazón. Yo creo que Jesús aún monta aquel pequeño asno y todavía continúa aproximándose a los corazones que estén dispuestos a recibirlo, dejarle entrar y dejar que los sane y los restaure. Sí, el mensaje de la entrada de Jesús en Jerusalén es un mensaje de sanidad, pero también es un mensaje de paz, la paz de la que se habla tanto, la paz que es algo que va y viene, la paz que algunos piensan que es tan fácil de lograr y de establecer. Y lo peor de todo es que la paz es algo que algunos quieren establecer por medio del abuso, de la injusticia y de la violencia. ¿De qué paz me habla? ¿De qué paz me habla alguien que quiere establecer tal paz abusando de los derechos, violando los derechos humanos, violando del derecho de la libre expresión y de las creencias y de la conciencia? ¿Qué paz es esa? Miren esto, aquí en el versículo 41 dice, en el Evangelio de Lucas, en el versículo 41, donde está una narración
paralela a la de Mateo, Lucas 19:41. Allí dice el evangelista, dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Si tú pudieras conocer en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, y vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán por todas partes y te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La figura de rey en la Biblia está generalmente supeditada a la de la costumbre de las culturas de entonces. Las naciones en ese entonces tenían un rey, o a veces una reina. Hoy día todavía hay algunos países en el mundo que tienen un rey, pero hoy en día esa es una figura un tanto diferente. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento, la monarquía era un sistema de gobierno absoluto. El rey tenía total y absoluto poder y autoridad. Era monárquico porque él era el único, y era dinástico porque se sucedía por herencia. Una vez que el rey moría, tenía que sucederle un hijo. El rey ejercía autoridad absoluta y por medio de eso gobernaba, y se esperaba que lo que hiciera fuera para el bien del pueblo. Pero en ese sentido, un rey podía ser bueno o podía ser malo. Nadie podía estar seguro. Ahora, cuando Jesús nació, el rey era Herodes el Grande, un rey sumamente enfermo, un rey completamente desquiciado, un rey malvado, perverso, cuya historia quizás nosotros en alguna forma conocemos, lo que Herodes hizo. Pero era el rey cuando Jesús nació, y cuando Jesús murió lo sucedió su hijo Herodes Felipe. Y este Herodes gobernaba todavía para el tiempo del ministerio de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Mateo nos presenta a nosotros a Jesús como un rey completamente diferente y opuesto a Herodes, tanto como las tinieblas de la luz. Herodes abusó del corazón de la gente. A Herodes no le importaban los derechos de la gente. A Herodes no le importaban las necesidades de la gente. A Herodes no le importaba el que la gente sufriera o estuviera bien o estuviera mal. En cambio, Jesús buscó cambiar el corazón de la gente. Jesús buscó traer paz al corazón del ser humano. Jesús buscó suplir las necesidades del que tenía hambre, del que estaba desnudo, del que estaba enfermo o del que en alguna forma sufría. Jesús trató de traer paz al corazón para que hubiera paz entre los seres humanos unos con otros. Solo se requería aceptar a Jesús como rey del corazón y rey de la vida. Jesús es un rey que socava la idea de que se puede lograr arreglar los conflictos o los problemas por medio de la violencia, por medio de los altercados o por medio de las demandas o por medio de la guerra. Jesús se presenta como rey manso y humilde, y su mensaje era: esta es la forma de afrontar las luchas y los conflictos para alcanzar paz, para alcanzar reconciliación, para alcanzar sanidad. A veces me pregunto, piense en esto:
A veces me pregunto, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si la gente hubiera entendido el mensaje de Jesús? Si la gente hubiera aceptado a Jesús como el rey que era, como ese rey manso y humilde, que se hubieran sometido a Él, que hubieran dicho, caramba, no es por medio de la guerra o por medio de la violencia o por medio de los conflictos como vamos a salir de esto, es por medio de la mansedumbre y la humildad. ¿Qué habría pasado si aquella gente se hubieran sometido y hubieran hecho caso del llamado de Jesús? Del llamado de Jesús a mantener sus principios, a poner en práctica sus principios y a ser de un espíritu pacífico como Él, en lugar de levantarse en armas, reclamando su nacionalidad, o tratando de hacer valer su derecho, o tratando de hacer escuchar su voz. ¿Qué tal? ¿Qué habría pasado si ellos hubieran hecho caso de lo que Jesús tanto les había insistido cuando les dijo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué habría pasado? Piense usted, ¿qué habría pasado si ellos hubieran hecho caso de esos consejos y esas enseñanzas de Jesús? ¿Qué podría pasar si usted hoy hiciera caso y meditara y pudiera comprender qué es lo que Jesús está tratando de decirle para que usted enfrente sus conflictos, sus problemas interpersonales o sus luchas? ¿Qué habría pasado? ¿Qué podría pasar? Pero no fue así, porque su problema estaba en el corazón. La gran tragedia humana consiste en que se menosprecia y se rechaza el método de Dios y preferimos el método nuestro. No, es que esto yo lo voy a hacer, pero es así. Si no es por las buenas, entonces será ¿por qué? Por las malas. Menospreciamos el método de Dios y tratamos de que el método de nosotros funcione mejor. Por eso Jesús se sentó frente a la ciudad de Jerusalén. Mientras iba entrando a ella, se sentó y lloró. Y por eso dijo Jesús lo que dijo: ay de ti, Jerusalén, ay de ti, Jerusalén. Si pudieras conocer lo que es para tu paz, pero ahora no lo puedes ver porque estás ciega. Pero vendrán días sobre ti cuando, a causa de haber desechado mis principios y valores y haberme desechado como rey, tus enemigos te rodearán, te sitiarán, te derribarán a tierra y asesinarán a tus hijos dentro de ti. Esto era una trágica realidad. Israel había firmado su sentencia de muerte al rechazar a Jesús. Yo me preguntaba, ¿qué tan relevante era Jesús como rey? Pues simplemente que Jesús era la única esperanza de que Israel no sucumbiera como nación.
de que Israel no se enfrentara a un imperio que era más poderoso que ellos y que terminaría en el año 70, tras la invasión final del Imperio Romano a las tierras de Judea, completamente destruido, borrado de la faz de la tierra, la gente asesinada, y los que sobrevivieron fueron llevados como prisioneros de guerra a Roma, y el pueblo de Israel desapareció como nación. Y como decía hace un momento, hasta el año 1948, en que tras una iniciativa de las Naciones Unidas, Israel volvió a ser una nación reconocida sobre la tierra. Yo pienso, nunca el reino de Dios, con toda su gracia y su bendición, estuvo tan cerca. La bendición del reino de Dios es la paz. Pero para que haya paz tiene que ser real el reino, el reinado de Cristo en nuestro corazón y en el corazón de la nación. Pero eso se alcanza solamente mediante la mansedumbre y la humildad. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, hermanos. Jesús dijo: a menos que ustedes se humillen y sean mansos y reconozcan mi autoridad, nunca podrán tener paz. Y digo algo más: el mensaje de Jesús también fue la solución del cielo para la desesperación. La solución del cielo para la desesperación. La gente gritaba: hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Miren qué interesante: bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente expresaba algo que era cierto, eso era verdad. Pero el problema es que lo expresaban con una idea equivocada en su mente. Eso es una cosa muy extraña. ¿Cómo puede uno estar diciendo con su boca palabras verbales algo que es verdad, pero con un pensamiento contrario en la mente? Eso es muy raro, pero es lo que pasaba, y eso quizás todavía nos pasa. Dice que tendían sus mantos y tendían ramas de árboles. Juan dice que tomaron ramas de palmera y las batían mientras Jesús iba por el camino. Eso era un acto de sumisión ante un rey. Culturalmente, cuando un pueblo caía bajo el dominio de un rey, eso era lo que ellos hacían, diciendo que acataban a ese rey, que se sometían a ese rey. Las ramas eran símbolo del nacionalismo que evocaba los triunfos militares judíos. Así que ellos, al batir ramas, estaban diciendo: este es el rey que nos va a traer un nuevo triunfo militar. Este es el rey que va a encabezar nuestro levantamiento contra Roma y va a guiarnos en la guerra. Eso decían ellos con sus palmas, con sus ramas en las manos. Pero si bien Jesús era el Hijo de David, si bien Jesús era el bendito que viene en el nombre del Señor, si bien Jesús era el que merecía el hosana en las alturas, Él no era el rey que la gente trataba de entronizar. Todo lo que la gente hizo era símbolo de su desesperación. Y cuando nosotros estamos desesperados, estamos dispuestos a recurrir a lo que sea y a rendirnos a quien sea y a poner nuestro futuro en manos de quien sea y a someter nuestra voluntad a quien sea, con tal de que nos saque del problema y nos asegure nuestro bienestar. Pero Jesús no era la clase de rey que ellos tenían en mente, porque 5 días después estaban gritando, decepcionados
y frustrados, desengañados y desilusionados con Jesús. Crucifícale, crucifícale. No tenemos otro rey que a César. El profeta Zacarías había dicho: he aquí tu rey viene a ti. He aquí tu rey viene a ti. Y hasta ahí todo sonaba bien, prometedor. Se presentía la solución de los más grandes problemas. Sí, he aquí tu rey viene a ti. La gente siempre tiende a esperar que el próximo gobernante sí es el que traerá el cambio, y traerá la paz, y traerá la justicia y el bienestar. Pero muy poco después de que tal o cual candidato mandatario es elegido, la gente comienza a desilusionarse. No, ese no era, ese no era, ese no era, ese es esto y esto y esto y lo otro. Saben, hermanos, esta gente no se puede entender cómo esta gente pasó por alto lo de manso y sentado sobre un asna. A ellos les gustó la primera parte: he aquí tu rey viene a ti. Pero pasaron por alto el manso y sentado sobre un asna. Eso también era parte del anuncio profético. Jesús es el rey, porque así lo presentaban las profecías, así lo aclamó la gente y así se presentó Él. Pero Él no vino a dar lo que la gente busca, Él vino a dar lo que el corazón humano necesita. Piense en un ambiente de conflicto, de cualquier tipo de conflicto. Un conflicto en el hogar, un conflicto en la relación de pareja, un conflicto en la sociedad, en el país. Piense en cualquier ambiente de conflicto de los tantos que hay en nuestro entorno hoy. En todo conflicto hay de alguna manera violencia, en todo conflicto hay orgullo, en todo conflicto hay intriga que se vuelven dominantes. En otras palabras, la violencia, el orgullo y la intriga se convierten en el rey que mueven el corazón de la gente. Hermanos queridos, quizás tengamos que reconocer, si lo pensamos bien, si lo analizamos bien, Jesús es solo el rey de nuestros cultos. Jesús es solo el rey de nuestros ritos religiosos. Jesús es solo el rey de nuestros cantos, o es el rey de la procesión. Pero muchas veces Jesús no es el rey de nuestros problemas. Jesús no es el rey de nuestros conflictos. Jesús no es el rey de nuestras luchas. Jesús no es el rey de nuestras necesidades o de nuestras decisiones. ¿Hasta dónde Jesús es realmente rey en tu corazón? Jesús entró en Jerusalén y la gente se ilusionó con la idea de rey que ellos tenían. Pero muy pronto se vieron frustrados porque Jesús no llenó la expectativa que ellos tenían. Pero tampoco estuvieron dispuestos a rendir mansa y humildemente su corazón a Jesús en medio de su conflicto. Piensa en el Israel de hoy, del siglo XXI, ese Israel que está por allá en guerra. Es lamentable lo que pasa, definitivamente. Pero a mí lo que más me llama la atención es que hace muchos siglos ese Israel dijo: queremos un rey como tienen las naciones. Después vino Jesús y dijeron: no queremos que reine sobre nosotros. Hoy todavía siguen esperando al Mesías. Y es una nación que todavía no se rinde. Una nación que todavía no se rinde. Y mientras Israel no se rinda, Dios no podrá bendecirla y levantarla de nuevo. Jesús era el rey que toca la puerta. ¿Sabes, hermano, hermana? Jesús es el rey que el corazón humano necesita. Jesús es el rey que necesita todo ser humano sobre este planeta. Él es el único que puede sanar, es el único que puede traer paz, es el único que puede aliviar nuestra desesperación, porque en su mano está el control de todo. Amén, hermanos. Jesús
es el Rey. Amén. Que sea el Rey de tu corazón. Que sea el Rey en tu hogar. Que sea el Rey en tus luchas, en tus necesidades, en tus problemas. Jesús todavía toca a la puerta de tu corazón. Ábrele y recíbele como el Rey de tu vida. Inclina tu rostro y ora, por favor. Dios bueno, cuán grande es tu nombre, Señor. Cuán grande es tu misericordia. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu paciencia. Cómo a través de la historia podemos ver cuánto tú has insistido para que el corazón humano se abra a ti y te reciba como Rey, como Señor, como Mesías, como Salvador. Hoy quizás las cosas no son diferentes a lo que eran en los tiempos en que Jesús estuvo aquí en la tierra. No fueron diferentes tampoco al tiempo posterior a Josué ni en los tiempos de Samuel. Pero tu paciencia sigue siendo muy grande. Tu paciencia sigue hablándonos y llamándonos. Y cuando Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, está diciéndonos: tienes problemas, tienes luchas, tienes conflictos, tienes un corazón lleno de resentimiento o de dolor o de odio, sea lo que fuere que estás pasando, no dejes que eso reine sobre ti. Yo soy el Rey que puedo entrar y derrotar todos esos enemigos y sanar tu corazón y traerte verdadera paz y librarte de la desesperación. Ayúdanos, Señor Jesús, a darte lugar como el Rey de nuestro corazón. Todos sin excepción te necesitamos. Nuestro país lo necesita. Los gobernantes de nuestro país lo necesitan. Los líderes religiosos de este país lo necesitan. Los hogares, las familias, la juventud, los niños, los esposos necesitan a Jesús como Rey en sus corazones. Padre, ayúdanos a demostrar con nuestro propio testimonio lo que es vivir verdaderamente bajo el reinado de Jesús. Señor Dios, perdónanos cuánto quizás aún nos resistimos para que tú reines sobre nosotros. Pero gracias, Dios, por tu paciencia. Hoy, en esta mañana tan especial, postramos nuestro corazón delante de ti. No queremos que nuestras palabras sean vacías. Postramos nuestro corazón delante de ti. Doblamos nuestras rodillas delante de ti. Y te declaramos, Jesús, tú eres el Rey en nuestros corazones. Tú eres el Rey en nuestros hogares. Tú eres el Rey sobre nuestra nación. Reina sobre nosotros, Jesús, hoy y por siempre, en tu nombre, Señor. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estemos de